dos expertazos en temas de movilidad y seguridad vial. Para darles presentación, pues quisiera primero presentarles a Víctor. Víctor Alvarado es ingeniero en transportes del Instituto Politécnico Nacional y también es especialista en espacio público y movilidad urbana por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 7 años de trayectoria impulsando soluciones de movilidad, transporte, seguridad vial, ciudades y estrategias en el contra el cambio climático para tener ciudades más humanas mediante la vigilancia de la agenda de gobierno, su normativa y su regulación. Ha colaborado con el gobierno de la Ciudad de México para la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente. Además, es consultor independiente y participa de forma activa con organizaciones no gubernamentales, coordinando distintos proyectos. También nos acompaña Maytonce García. Maytonce es ingeniero químico y especialista en la seguridad, higiene industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundador de Transita Seguro MX, un colectivo que desde el 2013 trabaja para promover la cultura vial y la educación vial, con presencia en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, y ha sido consultor en temas de movilidad, espacio público y gestión de estacionamiento en diversos estados y municipios de la República Mexicana, además de que ha sido consultor también en otros países como Chile, Bolivia, Colombia y Panamá. Y pues nada, muy agradecidos Maytonce y Víctor por acompañarnos. Ahora sí que voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes lideren la misión propiamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, saludos. Pues creo que sería bueno que Vic empezara, porque así es como empezamos un poco este proyecto, ¿no? Justo en la parte de seguramente todas y todos lo que empezamos a ver cómo se empezaban a mover las cosas en la nueva normalidad. Y entonces por eso me gustaría que Vic empezara, porque justo en una plática de cómo estábamos viendo las cuestiones y cómo se estaba moviendo la cuestión del gobierno, pues decidimos hacer este proyecto que seguramente les vamos a presentar y espero que a todos les parezca importante. Gracias, Maytonce. Bueno, un saludo a todas y todos. Específicamente agradecer a la Estrategia Misión Cero por esta invitación. Y bueno, como lo comenta Maytonce, pues esto surge de alguna manera buscando en apoyar y alentar en primera mano lo que es esta acción de gobierno referido a implementar ciclovías emergentes a consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo, si bien a nivel nacional, bueno, sabemos que es un tema a nivel internacional y bueno, muchas ciudades previamente habían comenzado a instalar ciclovías emergentes como una manera para evitar aglomeraciones en el transporte público, como una acción un tanto reactiva, pero también buscando, y sabemos que el utilizar la bicicleta en un primer instante, posteriormente platicaremos algo que hemos descubierto en los aforos y en estos estudios que hemos realizado, pues de alguna manera se dota y se permite una mayor autonomía en el distanciamiento social. No es lo mismo adentrarse al transporte público, ¿no? A pesar de que cuente con las medidas correspondientes, que esa es la invitación y que en muchas ciudades lo están haciendo, pues bueno, estamos sujetos a enfrentarnos a esta aglomeración. Entonces, considerábamos que era una medida, es una medida necesaria, ¿no? Que tardó un poco en la Ciudad de México, sí, quizás, pero bueno, ahora que se implementó, pues bueno, empieza una lucha para su permanencia. Recordar que el tema de las ciclovías termina siendo un sentido de apropiación del espacio público. Más adelante entiendo que Maytonce nos explicará todo lo que ha vivido en campo, pero termina siendo eso, o sea, termina siendo por fin un arrebato del espacio vial que ha pues de alguna manera el automóvil se ha adueñado y se ha apropiado, ¿no? Entonces realmente lograr esta dieta vial termina siendo algo significativo y de ahí hay que sumarle otros atributos positivos, ¿no? O sea, lograr una movilidad activa y esto a su vez, bueno, se correlaciona con temas de salud, esto se correlaciona, pues de alguna manera desplazarse en una ciclovía, pues te da una mayor conectividad, ¿no? Entonces tiene una serie de atributos y todo esto lo estábamos planteando en una primera reunión desde la Coalición Cero Emisiones, ¿no? Donde la Coalición Cero Emisiones está conformada por Greenpeace México, por Transita Seguro, por Bicitecas, por el Frente Colectivo de
Movilidad Alternativa, que es FOTCA, y también por la Alianza Traviarios de México, y bueno, el Poder del Consumidor. Entonces, bueno, la idea de alguna manera gustó, y bueno, de ahí buscamos defender el tema de las ciclovías emergentes para dar este paso a su permanencia, buscando un sustento técnico, sí, ¿no? Porque es esencial, nos enfrentamos, al menos en el contexto de la Ciudad de México, nos encontramos a una administración que está muy bien preparada, sí, pero justamente hay que llegarle con una parte técnica, decir, ok, esto se tiene que quedar, no solamente porque desde sociedad civil lo queremos o porque desde sociedad civil consideramos que es lo mejor o somos los mismos de siempre, sino justamente documentar qué es lo que está ocurriendo en la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes en un primer momento, ya que más adelante justo logramos también hacer algunos estudios o algunos aforos en Eje 4 Sur, la otra ciclovía emergente. Pero bueno, se pone esto sobre la mesa, hay una aprobación, de alguna manera hay un consenso en la coalición Cero Emisiones de realizar este estudio. Y bueno, Maytonce, no sé si quieras aquí comentar algo en lo que les comparto algunas láminas brevemente. Bueno, lo que les puedo contar en lo que ya ven los resultados, justo algo importante de lo que comenta Víctor es que sí en varios foros hemos hablado de esa tardanza de la implementación, pero algo que fuimos viendo poco a poco es que los ciclistas e incluso familias completas salían y se apropiaban de la ciclovía. Eso, algo de cómo lo fuimos armando, si bien ya sabíamos qué podía suceder en la zona centro, en la zona Roma Condesa, la del Valle, ¿no? Solamente era justo corroborarlo, tener datos fehacientes, ¿no? Irnos solamente por lo que ya sabíamos, por lo que ya intuíamos, por lo que alguien ya nos había hecho notar, ¿no? Tuvimos, si bien plantearnos la necesidad de sí tener datos lo más cercano hacia los extremos de la ciclovía. Y al final esos son los puntos que siempre son cuestionados, ¿no? O sea, ¿qué pase hacia el norte, en este caso hacia Tlatelolco? ¿Qué pase hacia el sur, hacia CU y posterior? Entonces, sí nos tuvimos esa parte de tener en cuenta puntos de aforo cercanos o que recibieran directamente ciclistas de esta zona para justo tener una radiografía lo más cercano posible a lo que estuviese pasando en Avenida Insurgentes. Y de esta manera, pues también tener datos confiables fuera de lo que algunos, ¿no? Llamamos la zona burbuja, ¿no? Justo donde siempre nos dicen, bueno, pues hay ciclistas, donde son otras dinámicas, donde hay otra interacción social. Bueno, pues entonces algo tendríamos que ver ahí, ¿no? Y justo creo que es uno de los principales aportes de este proyecto, que si bien tenemos los datos que esperábamos en la parte centro, pues vamos a tener algunas cosas en la parte norte y sur. Y bueno, Víctor ya está poniendo aquí en pantalla los primeros datos. Esto es ya la primera revisión de lo que vimos durante los aforos de junio y julio, es decir, cuando todavía estábamos en semáforo, si no me recuerdo, naranja, ¿no? El inicio de la salida del confinamiento. Entonces creo que esa es la parte también importante, que hemos podido tener una línea de tiempo relativamente constante a lo largo de 3 meses y viendo cómo se está comportando la ciudad. Entonces, pues espero que este sirva de introducción y más adelante seguimos repasando algunos datos. Gracias, Maytonce. Bueno, justo como lo comentaba Maytonce, bueno, pues el tema nos llamó mucho la atención esta iniciativa de gobierno de la Ciudad de México de actuar, y bueno, ellos hacían mención que durante el semáforo en color naranja, pues buscaba implementar una expansión en ciclovías, ¿no? Cosa que nos llamó la atención. Ok, y bueno, pues justo ya lo comentábamos, ¿no? O sea,
una de las acciones por implementar lo que es la ciclovía, pues bueno, justo era incentivar un mayor uso de la bicicleta por un lado, pero bueno, por el otro lado, pues justo evitar las aglomeraciones en los sistemas de transporte público semimasivos de la ciudad. Esas básicamente son declaraciones del gobierno de la Ciudad de México, específicamente desde la Secretaría de Movilidad, ¿no? Y pues bueno, ya se comentaba que se buscó implementar 2 ciclovías emergentes con ciertas características. Entonces lo precisaba de una forma muy precisa, vaya, o sea, lograr por fin conectar el norte con el centro y el centro con el sur, ¿no? Es algo, una de las grandes características de lo que es la ciclovía emergente de Insurgentes y bueno, también lograr conectar un tanto lo que es la zona oriente con el poniente a través de la implementación de la ciclovía en Eje 4 Sur. Y bueno, nada más ahí como características de qué ocurre en Insurgentes o por qué la relevancia, pues bueno, de entrada recordar que desde el 2005 se implementó el primer corredor de sistemas BRT en la Ciudad de México, ¿no? En esta gran urbe. Y bueno, pues es precisamente la línea 1, que viene a ser la línea de mayor captación de usuarios, ¿no? Antes de la pandemia, básicamente, y estos son cifras promedio de lo que ocurrió en 2019, pues bueno, es un corredor que en día, entre semana, pues bueno, mueve a más de 500,000 de usuarios, ¿no? Entonces, en un escenario en el que se buscaba regresar a esta normabilidad, evitar las aglomeraciones, y también considerando este tiempo de alguna manera en que las personas íbamos a adaptar estos nuevos cambios, el de salir, utilizar el cubrebocas, el de, pues de alguna manera no exponer tanto pues nuestras manos y tener los hábitos de limpieza que establece la OMS y también los centros de salud a nivel local como a nivel nacional, pues bueno, tomar una acción contundente en estos corredores de transporte pues semimasivo, pues bueno, es, reitero, un gran acierto, ¿no? Y la verdad es que en ese primer momento, pues nos centramos en este corredor que pudiera ser icónico, o sea, lograr que Avenida Insurgentes, ¿no? Lograra este sentido de calle completo que desde diferentes frentes, desde la sociedad civil, incluso también de las dependencias de gobierno, pues sabemos que es un acierto a la ciudad, ¿no? Lograr esta convivencia entre personas que utilizan el transporte público, usuarios que, pues bueno, caminamos o quizás requerimos algún tipo de apoyo técnico, como sillas de ruedas, personas que utilizan bicicleta, también las personas que, bueno, que utilizan el automóvil particular. O sea, lograr esta conjugación de todos estos actores realmente resultaba interesante. Y pues bueno, es un poco la numeralia de lo que ocurre en el corredor Insurgentes. Y bueno, pues ya al igual ustedes lo tienen bien identificado, pero un repaso brevemente, pues bueno, la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes se compone bueno, se implementó a través de 3 tramos, ¿no? El primer tramo fue de Álvaro Obregón a Eje 8 Sur, con un kilometraje de 6 kilómetros, y bueno, posteriormente se intervino, perdón, de Eje 8 Sur a lo que es Ciudad Universitaria, y bueno, en un tercer momento, pues fue básicamente de Álvaro Obregón a San Simón. Justamente mencionar que este es el tramo que llama mucho la atención porque por fin se sale de esta burbuja, ¿no? O sea, por fin se sale más allá de Reforma, ¿no? Se llega a Eje 1 Norte, al igual y los que no conocen tal cual la Ciudad de México, bueno, ahí encontramos un centro de transferencia de alta relevancia, encontramos ahí lo que es el suburbano, ¿no? Que te conecta directamente con el Estado de México, pero también tenemos ahí la transferencia con otras 2 líneas de Metrobús, línea 4 y línea 3, pero también tenemos ahí diferentes sistemas de bicicleta, tanto como Ecobici, ¿no? Sistema público, pero también ya en los adentros de alguna manera de lo que es el suburbano, también encontramos en su momento, pues bueno, bicicletas de renta, ¿no? A través de aplicaciones, ¿no? Entonces, realmente resultaba interesante, ¿no? Esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, arriba podrán ver justo la esencia de las declaraciones del gobierno de la ciudad, hacer mención que se buscaba evitar las aglomeraciones en los sistemas de transporte semimasivos. Y bueno, podemos ver que este tramo de San Simón a Álvaro Obregón corresponde al 25% de la demanda que mueve esta línea, ¿no? Metrobús línea 1. En contraparte, pues bueno, de Álvaro Obregón a Eje 8 Sur, el 31%, y bueno, de Eje 8 Sur en adelante, pues bueno, encontramos que se mueve el 18% de las personas, ¿no? Y bueno, es recordatorio, las ciclovías se empezaron a implementar, a instalar el 30 de mayo, ¿no? Y bueno, ya un poquito hablando de la metodología nuestro propósito también de hacer de estos aforos era buscar una metodología que fuera práctica, que se pudiera implementar
en diferentes zonas, en diferentes localidades que buscaran, por un lado, implementar, bueno, llevar un registro de lo que está ocurriendo con las ciclovías emergentes, ¿no? Pues en ese sentido nosotros partimos de identificar los polos atractores de viaje, ¿no? Tanto generadores como atractores, pero a su vez también conocer la concentración de demanda, es decir, tener en un primer momento saber pues, cómo la demanda, cómo se comportaba, ¿no? Sobre lo que es, sobre lo que es la ciclovía. Y bueno, los estudios, no seré muy explícito en esto, si hay que aclararlo, con gusto lo podemos hacer. Pues bueno, de entrada nos dio 15 estaciones maestras de levantamiento, ¿no? Algunas logrando un levantamiento de forma bidireccional. Recordar que la ciclovía de Insurgentes, pues bueno, es unidireccional, ¿no? O sea, si bien corre de paralela en ambos sentidos, bueno, termina siendo unidireccional. Y bueno, las estaciones maestras, bueno, acordamos que terminaran siendo 15 para al final simplemente simplificarlo en 12 puntos de levantamiento de datos, como entiendo que están viendo la pantalla, pues bueno, va de eje 1 norte, Reforma, Glorieta Insurgentes, eje 2 sur, eje 3 sur, La Piedad, eje 5, 7 sur, y bueno, eje 7, eje 8, Barranca del Muerto, Desierto de Leones, y eje 10 sur. La metodología, pues bueno, de alguna manera hay que recordar que la Secretaría de Movilidad hizo una mención de algunos datos de unos aforos que ellos empezaron a hacer en el mes de abril, solo que su levantamiento no está mal, está bien, solo que ellos estaban considerando los horarios de máxima demanda, es decir, ellos identificaron en un primer momento horarios de máxima demanda de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 2 y posteriormente de 6 a 9 de la tarde. Pues un poquito bajo esa lógica, nosotros decidimos hacer dos tipos de levantamiento. Por un lado, hacer un levantamiento de día completo de 6 de la mañana a 10 de la noche, es decir, 16 horas continuas de levantamiento. Y por el otro lado, hacer los levantamientos específicamente en periodos de alta demanda. Esto en un sentido de calibración, es decir, si en algún momento ciertas autoridades o ciertos grupos buscaban, pues, generar presión para el desmantelamiento de estas ciclovías, pues bueno, siempre tener datos frescos de qué es lo que está ocurriendo en la ciclovía emergente de Ciudad de Avenida Insurgentes. Y bueno, ya prácticamente nada más para hacer mención de qué estuvimos aforando, nosotros lo dividimos en dos grupos, ¿no? Por un lado el tipo, y cuando nosotros nos referíamos al tipo, pues bueno, era pues justo, o sea, personas en un sentido particular, ¿no? O sea, utilizando sí tal cual la bicicleta, pero por el otro lado, personas utilizando la bicicleta en un formato de renta, ya sea público o privado. En otro concepto, utilizar personas en bicicleta, ¿no? En un formato, bueno, mejor dicho, en un esquema de carga. Y bueno, otro, ¿no? Y ya cuando nos referíamos a otro, esto derivó justo de estos primeros recorridos que hicimos en campo, ¿no? De llegar a campo y saber qué estaba ocurriendo, porque la metodología, pues, de alguna manera ya nos dice qué tendríamos que hacer, pero aquí justo hacemos la invitación de algunos otros frentes, otros colectivos que quieran hacer algún tipo de este estudio. Bueno, la metodología es totalmente compartible, ¿no? Y busca que se termine adaptando a las necesidades de cada entorno. Entonces, bueno, pues ahí descubrimos, ¿no? Maitonce, no sé si nos puedes platicar qué es lo que identificaste en esta parte de forma. Claro que sí, Vic. Bueno, la realidad es que tuvimos que ir haciendo ajustes de los primeros conteos, porque al final los tres primeros, o sea, lo que es particular renta y carga, lo definimos desde un inicio. Sabíamos que íbamos a encontrar ese tipo de usuarios con ese tipo de uso. Sin embargo, justo eh, cosas como nos empezamos a dar cuenta que había peatones que utilizaban la ciclovía por diferentes motivos. Entonces, pues empezar a hacer los ajustes para también contabilizarlos. Entre ellos, personas que corrían, peatones que transportaban carga, es decir, eh, la cuestión de diablitos, de carros de valeros, ¿no? Que también son a veces comerciantes, personas que llevan una carriola. Todos esos, a pesar de que la sección peatonal en Insurgentes es importante y es amplia, se sigue utilizando el arroyo vehicular, pero aquí justamente lo están utilizando porque se sienten seguros ir en la ciclovía, ¿no? O
sea, tuvimos a bien preguntar, no de manera metódica, insisto, solamente son justo para saber por qué las personas lo estaban haciendo, lo estaban utilizando. Y obviamente personas en silla de ruedas. También vimos varios casos que prefieren ir por debajo, a pesar de que, bueno, como todos, bueno, muchos sabemos, las banquetas de insurgentes fueron remodeladas hace poco y tienen una buena superficie de rodamiento. Sin embargo, las personas deciden ir por debajo, ¿no? Ya sea para evitar pues obstáculos o simplemente tratar de ir en un viaje más recto. Y bueno, definitivamente algo que íbamos a tener que revisar o queríamos tener constancia es justamente los dos últimos aspectos que están en rojo, porque ese iba a ser el gran meollo de todo esto. El famoso lugar o espacios que se le quitan al coche, ¿no? Y que en un momento dado causan ese conflicto entre el espacio ciclista y el espacio de rodamiento de automotores. Entonces, contabilizamos en los 15 puntos que comenta Víctor a los motociclistas y a las personas que utilizan automóvil. Obviamente, ahorita como van a ver más adelante las gráficas, tenemos sorpresas, pero sí de entrada los estamos contabilizando, porque justamente era de definir cuáles eran los conflictos y dónde había conflictos, si es que los encontrábamos, ¿no? Entonces, no queríamos cerrar los ojos a esta situación y desde un momento lo empezamos a contabilizar. Entonces, Vic, si me ayudas con la siguiente. eh, y eso es lo que complementaba nuestro primer conteo. Es decir, ya teníamos clasificados los vehículos y ahora el, el uso del vehículo. De forma que teníamos traslados personales o lo que sería el uso típico. Teníamos el uso de reparto, es decir, movimiento de mercancías. Y entonces ya podíamos hacer el cruce entre estas dos matrices. Podríamos tener bicicletas particulares de solo traslado o bicicletas particulares de reparto, ya sea por algún tema de aplicación o de reparto justo en una parte comercial o de repartidores tradicionales o lo que llamábamos antiguamente bicioficios. Entonces también teníamos bicicletas de carga de reparto, ¿no? Entonces justamente hicimos ese cruce. Y justo la parte de diferente lo dejamos principalmente para cuestiones peatonales, es decir, los corredores, los que trotaban, ¿no? Y los que llevaban carga como peatones. Entre ellos, pues, como les comenté anteriormente, incluso los ropavejeros. Nos dimos cuenta que hay una ruta relativamente establecida hacia el sur de personas que hacen ese reciclaje. Nosotros los conocemos como ropavejeros, pero realmente es un oficio muy antiguo. Entonces, creo que es algo importante a destacar, ¿no? Entonces, eso fue nuestro universo de clasificación, con el cual pues empezamos a encontrar los datos interesantes. Esos son los primeros datos de junio, en el cual tenemos pues más de 17,000 viajes efectivos, es decir, en todos los puntos encontramos esta sumatoria o este acumulado de viajes entre las formas de movilidad activa, ¿no? Ciclistas, monopatines y personas caminando, solo caminando o empujando o jalando alguna carga. Entonces, si lo vemos de esa manera, es un universo amplio y todo esto va a ir seccionado en las 15 que ya mencionó Víctor, que es la siguiente gráfica. Eh, Justo aquí ya pueden ver la sumatoria de los puntos al eje 1 norte, que es el que está en esquina con la estación Buenavista del suburbano, Reforma, que es emblemática, y que tenemos la principal ciclovía de la Ciudad de México. La glorieta de Insurgentes, ¿no? Que justamente hace esa glorieta donde, si lo vemos históricamente, es donde estaba la primera ciclovía, la que corría sobre Avenida Chapultepec, que bueno, ahora ya tiene una continuidad, ya como una ciclovía con los nuevos formatos, el nuevo orden de los carriles.
de eje 2, eje 3, que es Yucatán, y Chilpancingo, bueno, en ese tramo Baja California, es donde esperábamos los mayores datos desde un inicio, pero ahora sí podemos tener los mayores datos de 6 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? La Piedad, que ya es del otro lado de Viaducto, que es como la gran barrera urbana que corta de oriente a poniente, ¿no? Y estamos hablando de la colonia del Valle, ¿no? Eh, y en un momento dado ahí empieza a tener una cuestión interesante porque es donde indirectamente se llega a la otra ciclovía emergente que es la eje 4. Y, ojo, estoy diciendo de manera indirecta. Eje 5 ya esa es más hacia el sur. Para quienes no están en la Ciudad de México, está cerca de la zona del Estadio Azul. Ya es la parte media de la Colonia del Valle. Eje 7 es donde cruza la línea 12 del sistema colectivo Metro. Ya es el final de la Colonia del Valle, junto con eje 8 Sur, que es donde inicia este eje. Eh, Voy a tratar de hacerlo geográficamente, es donde termina el segundo círculo de la ciudad con el circuito bicentenario, lo que antes llamábamos circuito Río Churubusco. Entonces es donde termina el segundo círculo de la Ciudad de México. Y bueno, ahí digamos, es la barrera del sistema Ecobici, por ejemplo, ¿no? Es un dato interesante. Hasta ahí está montado actualmente el sistema Ecobici. Sin embargo, de repente encontrábamos en ese punto de Ecobici, ¿no? Creo que es un dato interesante, o sea, que van y regresan, ¿no? Hacen viajes chiquitos. Y bueno, las siguientes 3 estaciones, Barranca del Muerto, Desierto de los Leones y Eje 10 ya están completamente hacia el sur. Y bueno, solo comentar, el de la parte de Eje 10 es la parte más pegada a Ciudad Universitaria y que en un momento dado, la manera en cómo lo pusimos ese punto, y eso sí me gustaría hacer esta mención, actualmente Ciudad Universitaria de la UNAM está cerrada. Entonces, donde pusimos el punto de aforo, estábamos captando la gente que va y viene de Ciudad Universitaria, pero si no es en este momento un destino real, estamos captando la gente que viene de Villa Olímpica, de Perisur o de esa parte de Tlalpan. Es porque a menos que vayan a hacer ejercicio, no hay otra cosa por qué tengan que ir hacia el sur. Entonces creo que ese dato es bien, bien interesante. Parece poco, pero como lo he comentado en medios de comunicación, no es cero. Y eso es un dato súper valioso, porque sí hay ciclistas y sí lo fuimos viendo que fue incrementando. Aquí lo que están viendo en pantalla es justamente la comparativa de lo que obtuvimos, de la información que presenta CEMOVI, ¿no? Contra los datos que nosotros estuvimos capturando. Y al final no es ver qué datos son más o menos. Creo que si se fijan, sí hay un aumento, ¿no? Porque al final ellos tienen una medición de abril, es decir, en mitad de la pandemia. Nosotros estamos presentando ya cuando estamos en ese semáforo naranja y como pueden ver en el lado derecho, tienen los aumentos porcentuales y pues en términos reales aumentó la demanda 2.6 veces para el mes de julio. Es decir, ¿hay más ciclistas? Sí, sí los hay. Y lo vamos a seguir teniendo en los siguientes meses. Si quieres, Vic, la siguiente. Esto precisamente es lo que les comentaba en un principio. Ya lo sabíamos, pero ahora ya lo medimos, ¿no? Sí sabíamos que en la parte media íbamos a tener más conteos, que representa el 56%. Sin embargo, pues hay un 44% que se pensaba que era mínimo o cero y pues resulta que sí es representativo, ¿no? Desde esa perspectiva. Vic, la que sigue, de favor. Esto es importante, la distribución horaria. ¿Cuándo hay más ciclistas? En la parte media del día, ¿no? Algo que descubrimos es que los horarios se movieron. Tradicionalmente teníamos el horario de máxima demanda matutino de 7 a 9. Encontramos que se recorrió una hora, de 8 a 10. El horario de media tarde o de mediodía
se hizo un poco más grande y el de la noche se extendió. Aquí lo que estaban viendo. Ok, gracias, Víctor. Justo esos son uno de los primeros eh, resultados que nos dio estos conteos. Esta modificación del uso horario, tanto mañana como tarde y noche, donde algo que pudimos encontrar, dato importante, al menos en todos los conteos que hicimos, en todos llovió. Y vuelvo a decirlo, si lo vemos pesimista, disminuye el conteo de bicis, sí, todos lo sabíamos. Si lo vemos de forma positiva ese dato, en un momento dado, que ahorita lo van a ver en las gráficas, es que hay ciclistas que rodan con lluvia. Y entonces tenemos que proteger a los ciclistas que sí están rodando en condiciones de lluvia, porque al final son los ciclistas que necesitan más seguridad también, ¿no? Porque la cuestión de rodar en lluvia es uno de los paradigmas que siempre van a poner las personas que están en contra del uso de la bicicleta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, al tener los datos de noche y de lluvia, es importante porque entonces podemos dar elementos, ¿no? Contabilizados para poder mencionar y hacer cambiar creo que el estereotipo, ¿no? Entonces, la siguiente, Vic, si me apoyas, por favor. Ese ya es lo que encontramos gráficamente. Les presentamos ahorita los datos, pero gráficamente eso es lo que tenemos. El primer lugar, o el lugar con mayor conteos, fue la parte del eje Yucatán, la Condesa, y pues hacia los extremos tenemos los puntos con menor conteos. Sin embargo, creo que es muy valioso, por ejemplo, ver que la parte de Reforma e Insurgentes tienen datos por arriba de los, bueno, cerca de los 1500 conteos. Y La Piedad, que es la transición entre norte y sur, pues es el cuarto lugar de aforos. En esa parte, la invasión ¿se acuerdan de la matriz en el cual les mencionaba que contabilizamos motos y automóviles? Encontramos estos datos importantes. En la parte de Reforma, Insurgentes y Eje 10 es donde los automotores, para hacer ese grupo más heterogéneo, invadían más este carril. Se debía, o estamos considerando, por la geometría de las mismas vías. En la parte de Reforma e Insurgentes es donde la ciclovía se convierte en un carril compartido. Entonces son dos carriles de circulación efectivos más uno de Metrobús por sentido de vía. Caso contrario del lado de Insurgentes con eje 10 sur o Copilco, donde son 4 carriles de circulación más uno de Metrobús. Y ahí los automovilistas usan el carril de la bicicleta porque la misma geometría invita a su invasión, a el aumento de velocidad y porque hay una incorporación en esa parte. Entonces, pues es el que tiene mayor número de invasiones. Sin embargo, creo que teniendo ahí un punto, puede haber una adecuación y ese tema se podría resolver, ¿no? Pero bueno, todo lo demás está por debajo de los 50 eh, invasiones. La siguiente es un dato importante. Es el universo de ciclistas, pero ahora sí clasificado entre hombres y mujeres, donde si el 15% representa mujeres, lo tomo, o más bien se los comento. Estos son datos del inicio del desconfinamiento.
Y si bien parece diametralmente opuesto, podemos encontrar tal vez una solución, no, perdón, no es una solución, una explicación, porque durante el confinamiento, eh, en la gran mayoría de los que salían a calle eran hombres, por diferentes motivos. Ahí sí no me voy a meter en los detalles. Sin embargo, algo que hicimos Víctor y yo fue contabilizar en un momento dado qué estaba pasando en los mismos eh, camiones, buses del sistema Metrobús. Y haciendo conteos, nos dimos cuenta que daba esa misma relación. Entonces, eh, pudiéramos tratar de explicar estas gráficas porque había menos mujeres en las calles. En los siguientes datos, esperemos que para el concentrado de agosto y de septiembre podamos tener un aumento, ¿no? Porque ya hay mayor cantidad de personas en calle, pero sí ese dato nos llamó mucho la atención. Sin embargo, se lo estamos presentando tal cual lo encontramos en calle y seguramente se podrá ver diferente los siguientes meses. Eh, bueno, eso es los datos que encontramos para el mes de junio, julio. No sé, Vic, si quieras comentar algo más. Creo que en esta primera intervención es como un preámbulo y no sé si de la parte de los demás, de las demás y los demás invitados haya dudas, preguntas, con gusto lo podemos atender. Y si no, pues de forma expresa podríamos mencionar de forma rápida lo que está ocurriendo en Eje 4 Sur. Comentar que, bueno, la intencionalidad o lo que buscamos es tener cifras tal cual de los meses de junio, julio y agosto. Y bueno, el material tiene un sentido, o sea, buscamos aprovechar la coyuntura del 22 de septiembre, recordar que es el Día Mundial Sin el Auto. Y pues bueno, en esa fecha buscamos presentar ya los resultados de forma pues ya más simplificada, también ya más detallada y bueno, con un mayor análisis. Hoy tenemos ya los datos de julio, los estamos procesando, agosto también se están procesando, pero bueno, sobre el tiempo, pues bueno, nos dimos cuenta que no solamente podíamos atender el tema de la ciclovía emergente de insurgentes, sino también de Eje 4 Sur, pero bueno, quedo abierto a dudas, preguntas. A quienes nos acompañan, recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios a nivel de chat o alzando la manita para hacerles paso al uso de micrófono. Yo tengo, bueno, Celine, voy a hacerte en este momento permitir que utilices tu micrófono. Sí, ahí podría ser una prueba para hacer tu pregunta. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Celine, Sí, Selim. perfecto. Ok, hola, ¿qué tal? Selim de Oaxaca. Quería comentarles, bueno, felicitarles, es un esfuerzo ciudadano interesante que nos sirve, como decía, de invitación, de ejemplo para poder realizar nuestros propios conteos. ¿Qué diferencia habría, le pregunto a Víctor o a Maitón, no sé si me podrían responder, entre un perfil ciclista y un conteo? Porque, por ejemplo, no vi en sus estadísticas datos sobre rangos de edades. ¿Esto no lo tenían contemplado? ¿No era relevante para ustedes? Bueno, tomo la palabra, Celine. En un momento dado, en el primer planteamiento se consideró eh, hacer el rango de edades, pero en el planteamiento, ahora sí que en la preparación, ahorita estamos dos representantes de la coalición, sin embargo somos varias organizaciones más, eh, se decidió eh, dejarla de lado, concentrarnos más en temas como la cuestión de género, ¿no? Entonces, eh, sí, podríamos tener ahí, eh, da- lo voy a decir criticándome yo mismo, ¿no? Sí perdimos esa oportunidad, sin embargo, tratamos de tener otros datos que a lo mejor podrían ser también valiosos, ¿no? Al final todo es perfectible
y bueno, pues ahora sí que ahí van a estar los datos, en un momento dado la idea es poderlos publicar, pero sí, se desechó en la preparación de. Y bueno, creo que ahí se tiene que hablar como es y como son las cosas. Creo que, bueno, muchos de las personas que de repente hemos colaborado desde sociedad civil sabemos que pues no es como que existe un recurso, ¿no? Sino creo que muchas de nuestras acciones, de nuestros logros hacia la ciudad, ¿no? Para lograr realmente una ciudad más humana, más equitativa, más amable, de mayor igualdad, pues bueno, formula, ¿no? Desde una idea, ¿no? Va creciendo y pues bueno, a veces esta idea se pone sobre la mesa, pero bueno, te enfrentas a un escenario de que no hay un recurso, ¿no? Es una gran realidad, entonces tú tienes que salir entre quedarte, ¿no? Entre, bueno, pues no hay recurso, no lo hago, ¿no? O quizás tocar la puerta y decir, bueno, ¿cuánto hay? ¿No? O sea, con ese recurso, ¿qué podemos hacer? Puedes buscar coaliciones, puedes enfrentar frentes. De hecho, lo tengo que decir, esta es una iniciativa que sí nace desde el poder del consumidor, pero pues internamente no existía ese recurso. Entonces, bueno, y aquí también es la provocación hacia los demás frentes, hacia los demás grupos, ¿no? Como una experiencia en el sentido de decir, bueno, o sea, si internamente, ¿no? En tu primer grupo, en tu primer grupo social, pues al igual y tienes ese no, yo la verdad es que los invitaría y la verdad es que sí me siento muy contento porque ahorita voy a enlistar todas las cosas que de esta idea que surgió de hacer estos aforos, de repente un día levantarme, ver la nota de que iban a implementarse ciclovías emergentes y todo el monstruo que ha venido creciendo es maravilloso, entonces como justo esto también de repente sirve como una charla motivacional de pues bueno, te vas a enfrentar con un buen desnos, pero al fin y al cabo, pues bueno, hay que tocar puertas, hay que picar piedra y muchas cosas se van a ir consiguiendo. Y bueno, justamente es aventurarlos a que se atrevan a hacer las cosas. Ya regresando de forma puntual, bueno, se pone sobre la mesa en un formato pues sí meramente estricto en el sentido de ser un documento técnico, ¿no? Pero también con un impacto social, ¿no? Y pues bueno, no se puede hacer en el poder del consumidor de forma independiente, se lleva a la coalición cero emisiones, pero nos enfrentamos también a este tema del presupuesto. Entonces, en este negociar de, pues bueno, ¿qué se termina siendo más relevante, este o este? Pues bueno, nos quedamos con generalidades que terminan proveyendo datos, ¿no? Pero esa fue una de las circunstancias y bueno, de alguna manera eso responde la pregunta. Después de poner esto sobre la mesa y no quedarse con el no y de, bueno, pues ya nada más hago un recorrido, informo que está ocurriendo esto y así, no, pues ahorita se vienen diferentes acciones para defender la ciclovía emergente de insurgentes, no solamente esta, sino también de G4, y bueno, de ahí desencadenar pues una lucha social en diferentes ciudades. Ahorita ya se consiguió un recurso para realizar encuestas de percepción a 3 públicos, ¿no? Que son usuarios directos de la ciclovía que lo están utilizando. También personas que podrían ser un grupo opositor, es decir, comercios y personas que viajan en automóvil particular, pero también a personas que utilizan el transporte público, es decir, usuarios de metro. Si bien está concentrado en el tema de de insurgentes, pues bueno, ya estamos hablando de otros mecanismos de dotar información y bueno, esos datos que van a estar liberados el 17 de septiembre. Por el otro lado, pues bueno, se consiguieron posteriormente los recursos para hacer los aforos en Eje 4 Sur. También ahorita se está elaborando pues un tema de una consultoría de cabildeo para hacer una presión al Congreso de la Ciudad de México, porque bueno, podrás de alguna manera convencer a la dependencia en primera instancia, en el caso de la Ciudad de México, que es la Secretaría de Movilidad, de que se implementen, pero si no hay recursos, pues bueno, entonces también se generó esta otra estrategia pues bueno, hacer una parte de cabildeo pues, para garantizar estos recursos, ¿no? Es algo que también se busca que, bueno, ya está en marcha, y también posteriormente se consiguieron recursos pues para una campaña en medios, ¿no? Con influencers, y bueno, de ahí quizás por el momento no puedo dar más datos, pero esta idea, ¿no? Corta, ¿no? De alguna manera simple, pues bueno, fue creciendo y bueno, los recursos posteriormente fueron llegando. Entonces, aquí la invitación es que, pues, si tienen esta iniciativa, esta razón o este interés, pues bueno, o sea, tocar las puertas. En muchos lados te van a decir que no, pero bueno, al fin y al cabo se puede implementar. Y bueno, esa fue la razón. No sé si hay otra pregunta. Sí, bueno, abusando un poquito ya del tiempo y del micrófono, quería comentarles cómo fue la logística, de cuántas personas tuvieron que contar, si hubo turnos, si ustedes también como en la estrategia contemplaron pues algunas medidas sanitarias, ¿no? De la misma gente que participó con ustedes. Porfa, logística, gracias. Ok, sí, ahí el equipo de Transita Seguro
lo conformaron cerca de 30 personas. Lo que al menos estábamos intentando hacer es tener personas que estuvieran en el punto al menos 8 horas, es decir, que tuviéramos 2 turnos, justo para tener una jornada pues, relativamente estable, ¿no? Y ahora sí, de 6 de la mañana a 14 horas y de 14 a 22 horas. Medidas sanitarias, sí las tuvimos. De hecho, a todos los que colaboraron se les entregó un kit que era básico, pero esencial. Careta, cubrebocas. ¿Por qué? Pues simplemente por el riesgo, ¿no? Estar en calle es actualmente una cuestión de riesgo, más o menos, pero sí, justamente al ser colaboradores y también amigos, ¿no? Muchos de aquí somos amigos, ¿no? Entonces, pues, nos protegemos los unos a los otros. Había un coordinador de campo que en un momento dado es quien fungía como satélite, es decir, iba trayendo, viendo si se necesitaba algo o si alguno de los participantes tenía que moverse de su punto, ese satélite es quien lo cubre, ¿no? Puedo decirles que no tuvimos ninguna incidencia. Básicamente, yo podría decir, agradecer a algunos de los del equipo, pues que estuvieron en lluvia, ¿no? Si ustedes, quien quiera, en cualquier parte de la República o fuera de la ciudad de México, hacer estos, sí, traten de hacer esas mediciones, porque muchas veces ese es el error que cometen muchos consultores, ya sea por diferentes motivos. Una es logística y o seguridad, pero los datos principalmente de peatones y ciclistas en lluvia creo que son importantísimos. Ok, y lo último, los registros los hicieron manualmente en un formato impreso, digamos. Sí, manualmente porque justo había características que una máquina no te da y la percepción visual es mejor, ¿no? Y relativamente ahorras tiempo. Por Ok, otro lado, muchas ¿no? gracias. Sí, Listo. gracias, muy amables. Tenemos una pregunta de Angélica Lau. Estoy dándote acceso al micrófono, Angélica, por si quieres activarlo y que nos compartas tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Angélica Lau de la Ciudad de México. Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es respecto a las zonas de carga y descarga sobre Avenida Insurgentes. Ustedes ahí, o sea, como, ¿qué sugieren sobre todo? Porque sabemos que hay varios negocios que pues tienen entrada y salida de vehículos, ¿no? Entonces, justo para, pues sí, para salvaguardar la seguridad de los ciclistas, ahí no sé si lo óptimo sería como justo ver en qué otra calle perpendicular a Avenida Insurgente se pueda poner alguna entrada o cómo, o sea, hay que sugieren en ese aspecto. Y la segunda es respecto a si ustedes creen que la implementación de esta ciclovía pueda activar, o sea, económicamente hablando, puede activar más la zona de, bueno, esta vialidad. O sea, justo hay como duda en si la ciclovía va a perjudicar o no a estos negocios, que la verdad yo no veo la relación en por qué podría perjudicarlos, pero hay gente que argumenta que podría perjudicarlos. Entonces, no sé si ustedes tal vez con la experiencia que se tiene en la ciclovía de Nuevo León o alguna otra, sepan si realmente la ciclovía tiene un impacto negativo o todo lo contrario, sino que, o sea, aumenta mucho más la actividad económica en la zona. Gracias. Ok, tomo primero la palabra, igual para contestar la primera parte. En Insurgentes, como tal, puntos de carga y descarga no son bahías que algunos comercios, principalmente restaurantes, pidieron permiso, ¿no? Son permisos que estaban ante la anterior administración
y más bien son de ascenso y descenso, ¿no? Si lo ponemos en términos técnicos. En un momento dado, pues hay que modificar toda la estructura. Ahora, viéndolo desde el otro aspecto, esos ballet parking realmente ya se llegaban a hacer una gandalle del espacio, o sea, tenían estacionado el carro bonito, el carro del jefe, lo voy a poner en esos términos coloquiales, frente al comercio, y entonces recibían al auto en el primer carril de circulación. Entonces, pues al final, la ciclovía puede llegar a ser ese elemento que modifique la dinámica viciada de Insurgentes, ¿no? Y retome pues, las partes de circulación y para lo que es una bahía de ascenso y descenso. Obviamente, podría poner la piedra en el zapato de los ballet parking, es seguro, pero insisto, en su gran mayoría son servicios que siempre abusan del espacio público. Eso no es nada nuevo para todos los que nos movemos en esta parte. Yo hasta ahí hago esa primera reflexión de tu pregunta, ¿no? Porque creo que sí es importante y eso nos vamos a enfrentar en todas partes de México. Justo nada más para complementar lo que menciona Maytonce, y gracias por la pregunta. Hay que recordar lo siguiente. O sea, la ciclovía, el hecho de que hoy la ciclovía esté operando, quizás en el entendido general, bueno, se correlaciona con una acción, en primera instancia, quizás de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ya siendo más específicos, bueno, uno podría decir, es la Secretaría de Movilidad, ¿no? Pero se nos olvida que muchas de estas obras, muchas de estas infraestructuras de la ciudad, pues tienen una correspondencia entre diferentes dependencias de gobierno. El caso de la ciclovía Insurgentes, ¿no? Ok, CEMOVI se encarga de la parte, vamos a dejarlo así, en una general, cuestiones de movilidad, de estudios, conectividad, ¿no? Si tiene impacto con alguna otra ruta de transporte y demás, ¿no? Más que nada hacia la parte de la planeación. Pero hay que recordar que Secretarías de Obras es el que se encarga de la implementación, perdón, de la ejecución, es decir, voy a ir a poner la ciclovía, voy a poner los vialetones, voy a poner este tipo de señalamiento, híjole, aquí no puedo poner un poste o alguna señalética porque hay cableado de empresas telefónicas o ductos de algún tipo de combustible y demás, ¿no? Pero también quien se correlaciona, pues está la Secretaría de la Seguridad Pública, ¿no? Que de alguna manera es la dependencia que se encarga de establecer las fases semafóricas, ¿no? En estos grupos, respondiendo ya un poco más a la pregunta que tú nos haces, pues bueno, en primera instancia, ¿no? Si uno no provee datos, es decir, bueno, ¿qué pasa en este corredor con los comercios? ¿Cuál va a ser la afectación? Pero si tú no muestras un dato que sobre este tramo, sobre este punto, está pasando, vamos a poner un ejemplo, 200 ciclistas, pues simplemente, pues bueno, no voy a hacer una consideración ni tanto geométrica ni de seguridad vial porque simplemente no existe, no se visibiliza. Entonces, para responder la pregunta, en primera instancia se tiene que convocar a todos los actores y tener la claridad que todos los actores van a abogar pues a su interés. En ese sentido, pues bueno, el comercio va a decir, bueno, me estás afectando económicamente, pues Secretaría, bueno, te estoy permitiendo conectar, ¿no? Pero pues bueno, Secretarías de Obras, ustedes díganme qué es lo que quieren, ¿no? Le doy mayor seguridad al flujo vehicular o bien al de las personas. Entonces, ¿qué se tendría que hacer de forma puntual? Pues en primera instancia proveer datos y en segunda instancia convocar a estos grupos y cada quien deberá jugar su papel. En ese sentido, si tú me preguntas, yo no me voy a cansar de defender a las personas que son de alguna manera los más vulnerables en la vía, ¿no? Entonces, se tienen que hacer las adecuaciones correspondientes, los hechos correspondientes para garantizar su seguridad. En un segundo nivel, pues bueno, vamos a hablar de cuestiones de agenda climática, recordar que, pues bueno, hoy por hoy, vivimos ya una cuestión de crisis climática y las acciones tienen que ser radicales. Entonces, no me digas que te va a afectar económicamente, porque si nos vamos a la esencia de cuestiones climáticas y ambientales, recordar que no solamente es la parte económica, sino también tienes la parte social
¿vale? Pero también tienes la parte ambiental. Entonces, cuidas nada más una y las otras dos las dejas de lado. Eso es lo que tú tienes que jugar en la mesa y, pues bueno, defenderlo pues, de la mejor manera. En cuanto a bueno, creo que también de alguna manera se responde la segunda pregunta. O sea, no nada más verlo desde la parte económica, sino recordar que hay un trinomio, por así decirlo, considerar la parte ambiental y también considerar la parte social. Muchas gracias. Mil gracias, Angélica. Hay una pregunta, dos preguntas en el chat. Nos pregunta Alfonso Vélez que si van a publicar estos datos o cuál es el plan para darlos a conocer y hacer presión para que se quede como permanente y se invierta en lo que se hace falta. Creo que ya habían mencionado que había como una gestión ahí con congresos. ¿Nos pueden contar un poquito más? Gracias. Sí, la intención es que se liberen todos los datos a partir del 21 de septiembre, o sea, tal cual se van a liberar los datos en un sentido condensado, pero también las bases de datos de los levantamientos, ¿no? Justo para que diferentes actores, diferentes personalidades, pues puedan jugar y puedan hacer una estadística, ¿no? Nosotros nos centramos a cosas más específicas de nuestra denuncia como Coalición Cero Emisiones, pero bueno, la información va a estar disponible a partir del 22 de septiembre. Tanto la información de Avenida Insurgentes como también la información de G4 Sur. Nada más para complementar, ahorita en el chat de esta misión, estoy poniendo el enlace a la petición que tiene Greenpeace, que hoy es parte de esta estrategia, ¿no? Es uno de los aliados justo de la coalición Cero Emisiones, y entonces todos podemos firmar, es más, la podemos movilizar para que crezca, ¿no? Justo es el otro brazo, ¿no? O sea, son varios que estamos articulando esta parte, pero bueno, ahí está, que es también una petición ciudadana, ¿no? Erika Samaria nos pregunta también en el chat cuál sería la metodología para poder obtener datos y poder hacer estrategias que puedan ayudar o promover el ciclismo en ciudades pequeñas, ¿no? En donde las vialidades son reducidas. Las estrategias creo que pueden ser varias. Puedo comentar que esta misma metodología se la compartimos a compañeros de Toluca, bueno, compañeros y compañeros de Toluca, entonces están haciendo también mediciones por allá. Es decir, sí es una ciudad capital, pero pues al final al monstruo que es la Ciudad de México, pues es menor. ¿Qué estrategias? Creo que lo primero es definir puntos de destinos o puntos atractores de viaje. Partiendo de ahí, ¿cuál es el impacto si queremos hacerlo? En la ciudad, ahora sí que todo este movimiento ciclista a nivel nacional tiene muchas vertientes y tiene pues, más de 10 años, ¿no? Ha habido cuestiones muy empáticas, ha habido cuestiones muy provocativas, ¿no? Lo estoy diciendo en general, ¿no? O sea, en su momento había las masas críticas, ¿no? Ha habido, como ahora lo que también los aliados, ¿no? De hacer, bueno, wikicarriles, lo que se hizo hace año y medio sobre insurgentes, perdón, sobre división del sur, de una simulación de la ciclovía con las mismas bicicletas. Hay muchas estrategias. Eh, si lo pensamos solo desde la parte civil, el siguiente paso, si es que la estrategia quiere aumentar, pues es tocar las puertas de las autoridades y tener diálogo con las autoridades. Empezar a buscar mesas de trabajo, eso ya es activismo en el siguiente nivel, ¿no? Incluso presentar planos, presentar estrategias, vislumbrar corredores, hacer uso de las herramientas que ya hay de Sedatu, ¿no? O sea, el manual de calles, ahorita el manual de movilidad 4S, apoyarnos unos con otros, es decir, organizaciones que tenemos cierto expertise, apoyar a los que no tienen expertise, a los que quieren innovar. Son muchas las estrategias. Entonces, ¿qué dato importante
pasa con esta nueva normalidad? Que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar la bicicleta, ¿no? Para evitar los aglomeraciones en el transporte público. Es decir, es una misma herramienta, ¿no? Y ahí se casa con lo que ahorita Víctor mencionó, la agenda de cambio climático, ¿no? La nueva agenda urbana. Entonces, pues es documentarnos, tener el tiempo, tener las ganas y buscar la estrategia. Lo digo de manera general. Justo nada más para complementar y como hace mención Maitonce, hay estrategias, hay bastantes, pero sí me gustaría mencionar que suele pasar, ¿no? Que buscamos siempre adoptar una metodología en un contexto urbano, ¿no? Local, rural, diferente, ¿no? Entender que herramientas y maneras y metodologías hay una infinidad, ¿no? O sea, se pueden implementar diferentes criterios, pero la esencia de esto es justamente tener el entendimiento del contexto urbano, por así decirlo, el contexto local, es saber qué está ocurriendo, ¿no? Cómo opera, cómo funciona. O sea, no vas a hacer suele pasar justo que se quieren implementar estas metodologías de grandes ciudades en comunidades, por así decirlo, locales, y no. O sea, en esencia, yo lo voy a simplificar de otra manera, como reitero, Maitonsis, hay una infinidad, pero bueno, de entrada, pues justo, saber cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Qué quieres medir? Por un lado, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de tu medición? ¿Qué datos quieres obtener? ¿No? En primera instancia. En segunda instancia, pues justo, identificar estos polos atractores y generadores de viaje. Vale, ya que identificaste estos polos atractores y generadores de viaje, pues justamente en un mapita de tu comunidad o de tu entorno, pues justamente saber cómo las personas normalmente llegan a estos puntos. O sea, una cosa es que existan vialidades, ¿no? Pero al otro lado, pues están lo que conocemos como líneas de deseo, ¿no? O sea, identificar por dónde realmente están teniendo esta circulación las personas. En en un siguiente punto, pues justo establecer o identificar estos puntos de ascenso y descenso, es decir, pues bueno, yo realizo un viaje, pero al igual y aquí hago una primera pausa para N actividad y luego retomo mi camino. Entonces, básicamente es identificar esta parte y pues bueno, lo demás ya es de alguna manera un tanto general, pues bueno, hacer intervalos de levantamiento, siempre se recomienda hacer levantamientos cada 15 minutos, ¿no? Para poder establecer tanto horarios de máxima demanda, pero también en su momento, pues para poder identificar tus secciones de máxima demanda. Eso sería la generalidad y bueno, de este lado pues siempre quedamos abiertos. Si hay algo más puntual, pues bueno, podemos compartir ya de forma más específica lo que está ocurriendo. Ya lo mencionaba Mike, entonces se acercaron las personas de Toluca y fue lo primerito que señalamos. O sea, ok, esta es la metodología general, pero bueno, ¿qué está ocurriendo en Toluca? No es una ciclovía completa, sino son diferentes tramos. Bueno, vamos a segmentarlo a partir de su contexto. Nos pregunta Alejandra Avendaño desde Oaxaca, ¿qué relación tiene el aforo ciclista en relación con los hechos viales y si se registraron conflictos o cambios en el comportamiento vial en las zonas con más afluencia ciclista? No sé si tengan Así es, de hecho, justo en lo que va a ser en el entregable final, estamos documentando el número de hechos de tránsito que ocurrían en estas avenidas y de alguna manera comparándolo con lo que está ocurriendo. Aún no tenemos esos datos, ¿no? Aún no se han terminado de procesar, pero en primera instancia, bueno, ya tenemos qué es lo que ocurría antes de la implementación de la ciclovía emergentes. Y bueno, estamos esperando los resultados, los datos de qué ocurrió en estos días de crisis sanitaria. Sobre los levantamientos, pues bueno, de todo este tiempo que estuvimos ya prácticamente 3 meses, pues bueno, no hubo un incidente, ¿no? Un accidente, dependiendo de a quién nos dirijamos, pues letal, fortuito, no se documentó. Finalmente, Cheque pregunta qué tanto podría cambiar el aforo ciclista cuando se termine la pandemia, si es que esto alguna vez acaba. Va a aumentar los datos, al menos lo que tenemos en las mediciones, ahorita los datos preliminares que estamos manejando, que ya se los haremos presentar pues, en unos días, ha aumentado. O sea, simplemente de junio a julio aumentó, ¿no?
De julio a agosto aumentó. No exponencialmente, ojo, tampoco dirían los antiguos, echemos las campanas al vuelo, pero sí hay personas que sí se están subiendo más, la están utilizando también como una manera de ejercitarse, ¿no? Salir a dar la vuelta. De hecho, en alguno de los textos que estaba comentando Víctor, alguna colaboradora menciona que muy probablemente la manera en cómo vamos a entender los nuevos desplazamientos sociales y de relacionándonos en espacio público es probable que estén cercanos al tema peatonal y ciclista. Entonces, pues bueno, al menos los datos que nosotros tenemos, que ya los estaremos presentando, sí nos dan un aumento de primera mano, ¿no? Eventualmente todo va a llegar a un equilibrio, va a llegar a un punto donde ya no vamos a crecer, ¿no? De manera, eh, ¿cómo lo diría? Que ya no sería noticia, vamos, ¿no? O sea, seguirá un crecimiento normal o habitual, pero ya no ese boom que podría esperarse. Ahí en pantalla, por ejemplo, Vic está haciendo un dato importante, consideramos nosotros, o sea, cómo están los números contabilizando los vehículos contra no contabilizando los vehículos, ¿no? Parece difícil, pero es la realidad, ¿no? O sea, no hay que espantarnos tampoco. Seguimos estando en muchos espacios donde el vehículo sigue siendo más. Sin embargo, pues ya estamos cerca de la mitad dentro de nuestro conteo. Ojo, no estoy diciendo que sea el reparto modal, ¿no? Estamos lejos de poder decir eso. Sin embargo, lo que estamos visualizando en la nueva normalidad en puntos específicos, pues es, y ojo, sobre uno de los carriles, no hicimos todo el universo, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso, o sea, no es todo el gasto vehicular que sucedía en toda la vialidad, ¿no? O sea, también hay que hablar y hacer esa salvedad, que es importante, ¿no? Y bueno, claro, nada más como a partir de lo que comenta Cheque, pues yo invitaría más allá del pensar de qué va a pasar, haría la reflexión de justo qué vamos a hacer, ¿no? Creo que muchas de las personas que nos dedicamos a cuestiones un tanto de activismo, que tenemos esta esencia de trabajar en organizaciones no gubernamentales, sí tenemos un compromiso firme y estamos conscientes que se avecinan cosas más críticas. Hoy, de repente, con la entrada de la crisis sanitaria, en redes sociales empezaron a mover diferentes memes haciendo alusión que, pues bueno, este era como el primer round, ¿no? Y tenemos a la vuelta de la esquina, pues la parte del cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justo la invitación es qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro actuar. O sea, de este lado, mi compromiso como persona pues es una lucha porque esta ciclovía sea permanente, ¿no? Para que justamente más personas se puedan movilizar sobre ella, pero también en un sentido de conectividad, en un sentido de seguridad, en un sentido de comunidad, es decir, para que sea más grato para las personas y opten, en lugar de desplazarse en vehículos particulares altamente contaminantes, pues bueno, lo hagan de una forma más amigable con el medio ambiente, pero a su vez de forma pues ni complementaria, sino por añadidura, pues eh, tiene cuestiones de salud, de mejor calidad de vida, ¿no? Conocer la ciudad de una forma distinta, ¿no? Y solamente encuartelado y encerrado en un vehículo metálico, ¿no? Entonces, justamente la invitación es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, igual ahí, justo complementando lo que dice Víctor, más bien aterrizando un poquito, recordar que sí estamos en una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria, pero ya teníamos la crisis ambiental desde antes y pues ahora tenemos la crisis económica en donde la movilidad sustentable pues es fundamental, ¿no? Maitonce, Víctor, muchísimas gracias por liderar esta misión, ahora sí que por presentarnos estos datos, a los colectivos que nos acompañan, pendientes a lo que están haciendo Greenpeace, Transita Seguro
el Poder del Consumidor, Visitecas y todos los que están en coalición Cero Emisiones, porque pues se viene la ciclovía emergentes en Oaxaca, en Torreón, en San Nicolás de la Garza, y una vez implementadas, pues habrá que luchar justo para que se queden de manera permanente. Esperamos que esta sesión pues, les haya traído algunos consejos para que ustedes ahora sí que salgan allá a hacer sus conteos o ver cómo desde las organizaciones civiles podemos ser este brazo, ¿no? Que permita evaluar lo que los gobiernos están haciendo. De nueva cuenta, les agradezco muchísimo, Maitonce, Víctor, por liderar la misión. No nos vamos, no cerramos esta sesión sin recordarles que el próximo miércoles nos van a estar acompañando desde Buques a la Calle, allá en Sonora, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, Hugo Alvarado, quien nos va a estar hablando sobre movilidad sostenible a 40 grados centígrados. Cómo efectivamente es posible tener una movilidad a pesar de que tengamos estos problemas, entre comillas, ¿no? Problemas de altas o bajas temperaturas, especialmente para los estados del norte, que es lo que el primer comentario que nos hacen es, uy, chavo, aquí no se puede porque hace mucho calor. Sí se puede a través de un buen diseño de la vía, y para eso nos va a platicar Hugo Moreno este acercamiento, y recordarles que pues, nos siguen en nuestras redes sociales. Esta sesión se va a subir posteriormente, y que en la parte de acompañamiento justo al que está haciendo Coalición Cero Emisiones, estamos ahorita nosotros lanzando la campaña Que lo bueno permanezca. Estamos contando las historias de quienes están viviendo las ciclovías emergentes y cómo se están beneficiando a través de ella. Entonces, pues sin nada más, si quieren agregar algo más, entonces, Víctor. Primero, agradecer la invitación, Sergio, a toda la estrategia de Misión Cero. Está siendo, considero, un foro donde estamos conociéndonos muchos, reencontrando nosotros, encontrando nuevos lazos, y justo todo esto, ahora sí que me gusta la dinámica porque empezamos con seguridad y ahorita estamos en la parte de movilidad sostenible, ¿no? O sea, el siguiente paso, que obviamente primero tiene que estar sustentado por lo primero. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a todo el equipo de la estrategia, y pues ya saben, estamos aquí al pie y al orden. De igual manera, agradecer el espacio, agradecer el tiempo de las personas que nos acompañaron. Y bueno, justo la invitación es pues, que no se rindan, ¿no? Que siempre nos vamos a enfrentar con muchos nos, pero realmente tenemos un compromiso por hacer ciudades más amigables para todas las personas, ¿no? En un sentido de igualdad y equidad. Y bueno, básicamente esa es la invitación, no se rindan. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Maitonce y Víctor. Estrategia Misión Cero es su casa, en lo que podamos colaborar, están a las puertas súper abiertas. Y a todos los demás que nos acompañan, de igual manera, las puertas abiertas para venir a presentar sus proyectos o para invitarnos a sus proyectos también, lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Si pueden, quédense en casa. Si salen, háganlo con todas las medidas de seguridad posibles. Un abrazote enorme a todos y a todas.